Nos quedan 2 diapositivas para terminar este tema y además esta segunda diapositiva es solo para segundo bachillerato. Bueno, pues vamos a ver una nueva definición, una magnitud que se llama entropía. Es una magnitud muy chula porque es fácil de entender. Es una medida del grado de desorden, no de orden, de desorden del sistema. Así que si algo tiene mucha entropía, como tu cuarto a lo mejor, pues entonces que está muy desordenado. Bueno, en química nos aplicamos a otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, si los reactivos son poquitos y de momento el número de moles gaseosos aumenta, ¿vale? El incremento de N es mayor que 0, entonces estamos aumentando el desorden, ¿no? De poquitas bolitas a muchas moléculas y tal. Entonces, variación de entropía positiva, pasamos de menos a más entropía. ¿Por qué? Porque teníamos pocos moles a muchos moles gaseosos. O con los cambios de estado, que tendrá más desorden, pues algo gaseoso que algo líquido, ¿no? Algo se ve aquí, ¿vale? Un sólido está muy ordenado, un líquido, bueno, agrupadillo, y un gaseoso, esto es un cachondeo, ¿vale? Así que cachondeo es entropía grande, gran desorden. O si disolvemos algo, oye, tenía yo agua por un lado y soluto por otro, lo mezclo, más desorden, así que la entropía será mayor de una disolución que sus componentes por separado. Algo así también pasa con los gases. Si tú tienes gases puros, cada uno en su botella, pues la entropía es chiquitita. Si los mezclas todos, pues la entropía aumenta. Y con la temperatura también aumenta. Si T2 es mayor que T1, pues la entropía de lo que sea, que esté más caliente que una cosa fría, pues es mayor, ¿vale? Estas cosas tenerlas en cuenta, son un ejercicio muy fácil de resolver. Y aquí hay unos nombres que hay que saberse, ¿vale? Por si acaso, ahí los tenéis, que son los cambios de estado. Y ya solo nos queda en esta diapositiva dos cositas sueltas. Ya vimos el primer principio de la termodinámica, pues vamos a por el segundo y el tercero. El segundo dice que cualquier proceso que ocurre espontáneamente, o sea, solo, sin intervención externa constante, produce un aumento de la entropía del universo. Entonces, todo lo que pasa solo aumenta la entropía del universo. De tu sistema no, a lo mejor tu sistema queda más ordenado, pero el resto del ambiente pues se ordena más. Al fin y al cabo, no sé, será porque el universo está en expansión que esto ocurre así. Si alguna vez empieza a ser lo contrario, nos asustaremos. Vale. Y el tercer principio de la termodinámica, la entropía de un cristal puro, esta magnitud que estamos viendo todo el rato, la entropía. ¿Qué le pasa? Que si eres un cristal puro, o sea, todo ordenadito, a temperatura absoluta cero, entonces esas partículas estarán totalmente en reposo, en un sistema ordenado. Así que tendríamos entalpía cero. Para el resto de las cosas, mayor que cero, ¿vale? Así que sí que es posible saber el valor absoluto de la entropía de un sistema. No es como la entalpía, que solo conocíamos las variaciones, ¿de acuerdo? O como la siguiente magnitud, ya de segundo bachillerato, que se llama la energía libre de Gibbs. Es también una función de estado y no conocemos el valor absoluto. Se parece mucho a la H de la entalpía, no la entropía, que era con S que vimos antes, ¿vale? Pero bueno, me he adelantado un poquito. Vamos a su definición. Su definición esta es la de rara, pero sirve para lo que sirve, que ahora lo veremos. Definición: la energía libre de Gibbs, G, es igual a entalpía menos la temperatura a la que estamos multiplicado por la entropía del sistema que estamos hablando. Y entonces, porque estamos aburridos, decimos, ay, vamos a sacar incremento. Hombre, sí. Y ya le ponemos de reacción, ¿no? Que es lo que nos importa a los químicos. Oye, la variación de la energía libre de Gibbs para una reacción será igual a la entalpía, a la variación de la entalpía de reacción menos la temperatura por la variación de entropía. ¿La variación de entropía cómo se calcula? Pues igual que la variación de entalpía, ¿vale? Producto menos reactivo, cada cosa con sus coeficientes estequiométricos. Si os fijáis, aquí no hay un triangulito con un incremento ni nada de eso. Hay ceritos como que son estándar, ¿vale? Bueno, total, que esta es su definición. Nosotros usamos los incrementos, que es lo que nos interesa en las reacciones, y la temperatura será algo que venga en el problema dado, imagino. Esto ya hemos visto que a lo mejor nos lo dan por separado, nos dan cada producto, cada reactivo, nosotros echamos las cuentas, ya sabemos este valor, de esto ya sabemos un montón y podríamos calcularla. Bueno, ¿y para qué quiero yo calcular la reacción de energía libre de Gibbs? Porque cuando es negativa, significa que la reacción es espontánea.
Y eso sí me interesa saberlo, si va a pasar sola, ¿vale? Un proceso espontáneo es el que tiene lugar por sí mismo, sin aplicar alguna acción externa de forma continua. Ajá, así que si esto es negativo, o sea, si esto es negativo, o sea, si esto es negativo, la reacción se va a dar sola. Total, que estaría bien que esto fuera negativo y esto positivo, porque tiene un signo negativo delante, y entonces siempre sería un proceso espontáneo. O nos puede pasar lo contrario, que nunca sea espontáneo, porque resulta que esto es positivo y ahora esto es negativo, menos por menos más, esto siempre va a ser positivo y entonces nunca va a ser espontáneo. Y después se puede dar, pues, que según la temperatura, ¿no? Si por ejemplo esto fuera negativo, oye, qué bien, pues nos interesaría que la temperatura fuera chiquitita, si esto lo que va a ser es negativo también, porque esto es como que me está metiendo la pata, ¿no? Ay, este negativo me viene muy mal, porque con este negativo se va a poner positivo, pero si la temperatura es chiquitita, va a ser espontáneo. O puede ser el caso contrario, esto es positivo, vaya por Dios, ya, pero si esta temperatura es muy grande y esto es positivo, pues a lo mejor esta parte de aquí le gana esta de aquí y conseguimos que sea negativo y estaríamos en este caso. Así que nadie se le ocurra aprenderse esta tabla, esto simplemente es para explicar que tú puedes ver los signos de la variación de entropía y de entalpía y saberte la definición de energía libre de Gibbs y así averiguar si una reacción va a ser espontánea, que esto es menor que igual que a cero. En algunos ejercicios me dirán, oye, pues esto de la temperatura mayor, menor, está muy bien, ¿no? ¿A partir de qué temperatura sería espontánea? Bueno, cuando la variación de energía libre de Gibbs sea igual a cero, es cuando están empatados este de aquí con este de aquí. Si yo lo despejo, pues sabré a qué temperatura se produce el equilibrio, en el que pasamos de que sea espontánea a no espontánea o al revés. Y esto de aquí es un recordatorio de cómo son las inecuaciones, que son un poquito raras, ¿vale? Pero entender esto nos puede valer para deducir cositas así. Tú te sabes esto de aquí, oye, ¿cuándo será espontáneo? Y tú dices, cuando esto es negativo. Y ahora hay que como que despejar la T, ¿vale? Entonces tú te traes la T para acá, muy bien, pero dices, bueno, voy a pasar este para el otro lado, pero pasar para este para el otro lado no es pasar, es dividir por un número. Y en las inecuaciones, si divides por un número positivo, como que no pasa nada, se queda despejado como si estos fueran igual. Pero cuando tú divides por un número negativo, o multiplica, perdón, entonces el signo cambia, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidadito si hacemos alguna deducción de este tipo, saber si la variación de entropía es positiva o negativa y poner el signo sin cambiar si es positiva o cambiado si es negativa, ¿vale? Por alguna demostración de algún ejercicio. Bueno, pues esto es todo lo que había que ver de este tema sin tan rarillo, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención.